Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo tutorial de Rummenigge, un nuevo tutorial fotográfico que hoy va a estar centrado sobre todo en la edición, porque vamos a ver cómo hacer una fotografía tilt shift, pero sin un objetivo tilt shift. Entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo estáis diciendo? ¿Que tilt shift? ¿Qué es esto? Vale, este tipo de fotografía que hace que parezca como que es todo una miniatura, que es como una maqueta, en realidad tiene origen en un tipo de objetivos que se utilizan para arquitectura. Es con los objetivos tilt shift. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues en español se llaman los objetivos descentrables. Entonces, estos objetivos básicamente lo que nos permiten es jugar mucho con la perspectiva, por ejemplo para fotografía de arquitectura, porque nos permite descentrar en paralelo el objetivo con respecto al sensor, pero también nos permite un control muy extremo de la profundidad de campo al descentrar como si fuese en diagonal, es decir, no en paralelo, el objetivo con respecto al sensor. Tenemos una profundidad de campo muy exagerada, entonces tenemos este efecto de miniatura. Entonces, como estas lentes son muy caras, suelen ser bastante caritas, os voy a enseñar un truquito para manejar este efecto, para conseguir este efecto, pero con Photoshop, solo con Photoshop. Entonces no es exactamente el mismo resultado, pero queda muy bien. Sobre todo depende mucho del tipo de fotografía que elijamos. Es decir, si es una fotografía normal, de a pie de calle por ejemplo, pues no es como miraríamos normalmente una maqueta. Entonces tiene que ser más o menos la perspectiva de como si fuese una maqueta. Es decir, desde un punto desde muy arriba, que se vea la ciudad en pequeñito, ese estilo de fotos. Entonces yo os voy a pasar una fotografía que podéis descargar de mi página web, de rummenigge.com, en la sección de tutoriales, y así podéis ir haciendo paso a paso lo que yo voy haciendo. Entonces, venga, os voy a enseñar los truquitos. Vamos a ello, venga. Y aquí estamos, Photoshop. Entonces, fijaos, esta es la fotografía original, una de las dos que os voy a pasar, porque aunque os he comentado que aunque esto lo que intenta emular es un efecto de miniatura, de maqueta, estas fotografías que yo tenía y con las que probé al principio no me cuadraba del todo, no me encajaba del todo, no me gustaba cómo quedaban. Entonces, aunque yo os voy a pasar esta os la voy a pasar para que podáis editar, también os voy a pasar esta porque me gustó mucho más cómo quedó, fijaos, así quedó. Y me pareció que era pues un efecto mucho más creíble, no sé, me gustaba mucho más cómo quedaba aquí el efecto este de tilt shift. Así que os voy a pasar las dos para que podáis cacharrar, podéis entrar en mi página web y podéis echar un vistacito también a los cursos que tengo, cursos completos. Así que nada, venga, fijaos, yo aquí tengo en una carpeta pues todas las capas de la prueba que yo hice. Entonces, simplemente esto no hace falta que lo tengáis, simplemente es pues para que os pueda enseñar ahora cómo quedó. Entonces lo voy a ocultar dándole el ojito, pic. No tenemos nada, entonces doy aquí al ojito de la capa original. ¡Pic! Eso es. Ya está. Entonces, este tutorial no es complicado. O sea, aunque no tengas ni idea de Photoshop, si sigues los pasos poco a poco, ya verás como no es complicado y además puedes aprender Photoshop. Entonces, venga, seleccionamos la capa, tiemblo 3. El tiemblo 3. Entonces, comando J y duplicamos. También podemos dar botón derecho, duplicar capa. Entonces, lo que vamos a hacer es que en esta de aquí arriba vamos a aplicar lo que es todo el desenfoque, es decir, vamos a desenfocar todo, pero hay una franja de la imagen que no queremos que esté desenfocada y así emulamos ese efecto de una profundidad de campo muy crítica, en la que las cosas que están cerca están súper desenfocadas y las cosas que están un poquito lejos están súper desenfocadas, pero las que están en el medio no. Eso es el efecto tilt shift. Entonces lo primero, como vamos a querer que solo una parte de la imagen esté desenfocada, entonces a los efectos de desenfoque que le apliquemos a esta capa, tenemos que aplicarle una máscara de capa. ¿Que esto qué es? ¿Qué es máscara de capa? No lo entiendo, no sé Photoshop, no pasa nada. Fijaos, máscara de capa es que yo voy aquí a este botoncito de aquí, donde pone añadir máscara de capa, hago clic, teniendo la capa ya seleccionada, y me aparece un cuadradito blanco. Y simplemente significa que si yo ahora cojo el pincel y pinto en negro sobre ese cuadrado blanco, lo tengo seleccionado, fijaos. Y, ¿qué pasa? No pasa nada, porque tengo aquí la capa de abajo. Voy a quitar la capa de abajo para que lo veáis. Ahí. Y voy a poner la opacidad del pincel a 100. Fijaos, pinto en negro sobre el cuadrado blanco y entonces la imagen se hace transparente. Todo lo que sea negro se hace transparente. Y si le doy a la X y pinto en blanco, entonces vuelvo a lo que tenía originalmente. Es decir, ya no hago que sea transparente. Es una máscara de capa, es solo eso, para que los que no lo supieran. Entonces, en vez de pintar a mano en esta máscara de capa, vamos a aplicar un gradiente, que es como un graduado de blanco a negro, poquito a poco. Entonces, eso está aquí, donde está el bote de pintar, fijaos, aquí, bote de pintar, pero es gradiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es
fijaos que el tipo de gradiente sea reflected, reflejado, este de aquí, que es como un cilindro tumbado, y que el color principal sea negro, no blanco. Es decir, que el que esté por delante, el de primer plano, sea negro. Y entonces ahora vamos aquí a esta opción de gradiente y escogemos la que va del color principal, es decir, de negro, a transparente. Esa es. Entonces ahora, teniendo la máscara de capa seleccionada, hacemos clic y arrastramos y se pinta el gradiente. Se pinta un gradiente negro aquí. Fijaos que es como si fuese un cilindro y lo que hace es borrar esa parte de la imagen. Entonces, fijaos, aquí me deja un poquito de puente que se ve, entonces no. Lo que queremos es cubrir todo el puente con eso. Entonces vamos probando. Si no os gusta, pues control Z y deshacéis y volvéis a hacerlo hasta que encontréis uno que os guste. Venga, por ahí yo creo que me gusta, más o menos así, fijaos cómo ha quedado. Entonces ahora voy a activar la capa de abajo, la original. Entonces no tenemos ningún cambio, no hemos hecho nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es, a la capa de arriba, la seleccionamos, le vamos a aplicar el desenfoque. Filtro, desenfocar, desenfoque de lente. Si no os deja aplicar el desenfoque de lente, tiene que ser otro tipo de desenfoque, es porque la capa está puesta como un Smart Object, es decir, como un objeto, como este de aquí, que pone este cuadradito, esta imagen de aquí abajo, este cuadradito, pone Smart Object. Eso quiere decir que todos los efectos o filtros que apliquemos sobre esa capa no van a ser destructivos, es decir, van a aparecer aquí abajo, fijaos, por ejemplo, yo hago aquí filtro, desenfocar, filtro gaussiano, y fijaos, se ponen aquí los efectos que yo haga, aparecen aquí para que yo pueda activarlos o desactivarlos, es decir, para que sea un flujo de trabajo no destructivo. Pero para poder aplicar el filtro desenfoque de lente hace falta que no sea un Smart Object. ¿Cómo se hace eso? Pues botón derecho, rasterizar capa, así lo convertimos en una capa normal. Rasterizada, una JPG normal. Vale, entonces ya está, tenemos la capa que ya no es Smart Object, con la máscara de capa, con el gradiente, y ahora con la capa seleccionada, no con la máscara de capa, con la capa seleccionada, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque de lente, y entonces prácticamente a mí ya me gusta tal cual como aparece, porque aquí tenemos seleccionado que la fuente, source, la fuente sea la máscara de capa. Si tenemos seleccionado, por ejemplo, none, ninguno, pues entonces no trabaja el desenfoque de lente sobre la máscara de capa, sobre lo que hemos hecho, entonces saldrá toda la imagen desenfocada. Pero si le decimos que trabaje sobre la máscara de capa, entonces trabaja sobre lo que hemos hecho y vemos la parte enfocada, que es la imagen de abajo. Entonces damos a OK. Bueno, podéis jugar por aquí con estos valores para dar más, menos desenfoque, pero a mí me gusta tal cual, así que OK. Y entonces fijaos, en la parte de arriba tenemos solo la imagen desenfocada y un trozo transparente, y en la parte de abajo tenemos la imagen original. Juntamos las dos y ya tenemos imagen desenfocada como si fuese un efecto tilt shift. Pero no acaba aquí todo, porque normalmente en las maquetas o las miniaturas suele haber como una cantidad de detalle exagerada, con mucho detalle y los colores muy intensos, así que a esta parte de aquí podemos darle eso, más detalle y colores más intensos. Así que seleccionamos esta capa, la capa original, la de abajo, y vamos aquí a imagen, ajustes, vamos a darle por ejemplo brightness and contrast, brillo y contraste, y vamos a darle más brillo y más contraste, pero como por ahí, más o menos. Sí, más o menos. Le da un toque un poquito irreal, porque en realidad con esta fotografía queremos darle un toque irreal. Y ahora vamos a filtro y vamos a darle una máscara de enfoque. Aquí, enfoque, máscara de enfoque, Unsharp Mask. Pinchamos y entonces ahora, fijaos, ahora mismo yo lo tengo ya puesto en 143% la cantidad. Entonces, si os fijáis en esta zona, le voy a quitar y poner. Da como mucho más nitidez, mucha más definición, enfoque. Entonces tenemos como ese toque más irreal todavía, más irreal, que es lo que queremos. Le damos a OK y fijaos, aquí aparecen los filtros. Entonces incluso podemos quitarlo o quitárselo en partes que no queremos, porque este cuadradito de aquí es una máscara de capa y también podemos pintar en negro. Entonces quitamos el efecto en esas partes en las que pintamos en negro. Ahora, en esta máscara de capa, si hay partes que no queremos que estén desenfocadas, además de la zona negra que hemos pintado, podemos coger el pincel B y pintar en esas partes. Por ejemplo, yo quiero que esta zona del árbol de aquí, pues que esté como enfocada, porque es como que está en el mismo plano que el puente, y si el puente está enfocado, pues esto debería estar enfocado también. Así que cojo el pincel, le voy a poner opacidad más o menos como 20 o por ahí, y en negro, con el color en negro, pinto. Fijaos, ¿veis? Devuelvo detalles, porque estoy borrando. Os fijáis aquí este poquito que he pintado, parece un poco como gris. Eso quiere decir que está siendo transparente y deja ver la capa de abajo. A mí no me acaba de convencer, si acaso
con la opacidad muy baja, como por ahí y como por ahí a lo mejor. Pero bueno, esto si fuese un objeto mucho más definido, por ejemplo, en esta prueba que hice yo, estos objetos me fueron mucho más fácil de volver a enfocar, porque yo podía pintar sobre ellos, eran mucho más definidos. Aquí como son árboles, pues es muy difícil pintar los árboles solo, ¿no? Entonces aquí, pues esto se podía hacer, aunque esta foto, como ya os decía, no me convenció mucho cómo quedó, no me gustó mucho, por eso no es la que yo he usado para el tutorial, pero podéis cacharrar con ella, porque en esta sí que podéis conseguir como un efecto muy de maqueta. De hecho, aquí más o menos pues lo conseguí. Hice como este gradiente torcido para que solo esta parte de la imagen fuese la que estaba enfocada y pues conseguir más o menos ese efecto de maqueta. Y ya está, ya tenemos nuestra foto Tilt Shift terminada con Photoshop sin tener que gastarnos un dineral en un objetivo Tilt Shift. Yes, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Cómo conseguir este efecto Tilt Shift, como si fuese un objetivo Tilt Shift, pero solamente con Photoshop. Así que nada más. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis aprendido. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias a los que suscribís. Y si no te quieres perder los vídeos que voy subiendo todos los miércoles a las 21:00 hora española, y si quieres echar un vistazo a lo que subo a las redes sociales, pues tienes los links. Y nada más. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós, adiós. Tutorial, 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 tutorial.